Mi nombre es Nicola Araya y junto con mis compañeros realizamos un estudio estadístico sobre el impacto que tienen las ventas en relación a la ubicación de un local comercial. El objetivo principal de nuestro estudio es analizar y evaluar cómo la ubicación de un local comercial afecta en las ventas. Este estudio va dirigido a las microempresas, pequeña empresa o mediana empresa que estén ubicadas en un strip center en La Serena. Cabe señalar que se hizo un levantamiento de información a través de un formulario que se realizó en Microsoft Forms y contenían las siguientes preguntas. ¿En qué piso se encuentran ubicados su local dentro del strip center? Esta es una pregunta cuantitativa discreta. La segunda pregunta es, ¿cuánto paga por arriendo? Esta es una pregunta cuantitativa continua. La pregunta 3 dice, ¿cuál es el monto total de sus ventas? Esta es una pregunta cuantitativa continua. Ahora vienen las preguntas de alternativa cualitativas. Pregunta 4. ¿Cuál es el beneficio que obtiene de la ubicación de su local? Esta es una pregunta, como dije, cualitativa, pero nominal. En la pregunta 5 dice, ¿cuál piso es más beneficioso para incrementar sus ventas? Esta es una pregunta cualitativa ordinal. La pregunta 6 dice, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan debido a la ubicación de su local? Esta es una pregunta cualitativa nominal. Ahora realizamos 3 preguntas en escala de Likert. ¿Qué tan está conforme con la ubicación de su local? Esta es una pregunta cualitativa ordinal. La pregunta 8. ¿Considera que estar en un piso superior del strip center disminuyen las ventas? Esta es una pregunta cualitativa ordinal. Y la 9ª pregunta dice, ¿considera que estar en un piso inferior del strip center aumentan sus ventas? Y al igual que la anterior, es una pregunta cualitativa ordinal. Las preguntas ramificadas que se realizaron fueron, ¿ha realizado algún cambio en la estrategia de ventas en el último año debido a la ubicación de su local? Y la última pregunta decía, ¿qué tipo de tienda o negocios son vecinos directos del local? Cabe señalar que las 2 últimas preguntas ramificadas son preguntas cualitativa nominal. Las variables con las cuales vamos a trabajar para hacer la regresión lineal es total de ventas, total de arriendo y piso en el que está ubicado el local. Vamos a hacer 2 regresiones. La primera es total de ventas con total de arriendo y la segunda regresión es total de ventas con el número de piso. Una vez recopilados los datos, se calcula una medida de tendencia central. En este caso calculamos la media. Esto nos indicó que el piso promedio en el que se encuentran los locales comerciales es en el 3er piso. Además calculamos una medida de posición que en este caso fueron los cuartiles, que nos indicó que el primer cuartil es 2, indicando que el 25% de los locales se encuentran en el segundo piso o piso más abajo. En cuanto a la segunda pregunta, la tendencia central que identificamos es la media.
El precio promedio de los arriendos es aproximadamente de 5.856.000 pesos. Y en cuanto a los percentiles, el 40% de los precios de arriendo son iguales o menores a 5.520.000 pesos. En cuanto a la pregunta 3, que sería ¿cuál es el monto total de sus ventas? Nos brinda datos para calcular el promedio de ventas de los locales del Strip Center, que serían de 26.800.532 pesos. Además, podemos sacar el percentil 50, lo cual nos brinda la información de que el 50% de los locales comerciales tienen ventas inferiores o iguales a 26.115.803 pesos. Mi nombre es María José González y voy a presentar las preguntas cualitativas. Pregunta número 4. ¿Cuál es el beneficio que obtiene de la ubicación de su local? Para cuantificar la encuesta, contamos el total de las respuestas por alternativa y asignamos un número a cada letra. En primer lugar, realizamos un análisis de medida de posición, el percentil 50, utilizando la fórmula K partido en 100 multiplicado por n más 1, en este caso siendo 50 la letra K y 100 la letra N, dando como resultado 51 ubicándolo en la alternativa C. Hola profesor, soy Diego Araya y a continuación haré la interpretación sobre la pregunta 4, en la cual el percentil 50 nos dice que el 50% de los encuestados creen que el beneficio que obtienen según su ubicación es que tienen una mayor visibilidad. Luego hicimos un análisis de medida de dispersión. Ordenamos las alternativas en orden numérico para después, junto con la frecuencia, calcular la media, dando un resultado de 2,47. Obteniendo este dato, realizamos el cálculo de la fórmula XY menos la media. En la siguiente columna, se eleva al cuadrado la fórmula utilizada anteriormente, para finalmente, con este resultado, sacar el producto entre la segunda columna y la frecuencia. Con la sumatoria de estos resultados podemos calcular la varianza, en este caso, la varianza poblacional de 0,9 y una varianza muestral de 0,02. Y esto, al tener una media de 2,47, nos arroja una variación de 0,9 y esto nos quiere decir que es una baja variación. Y podemos inferir que las personas encuestadas creen que el mayor beneficio que obtienen según su ubicación es la alta visibilidad. Al igual que la pregunta anterior, cuantificamos la respuesta según la alternativa. En el análisis de medida de posición, ubicamos el percentil 80, ubicándolo en la primera alternativa, en este caso, piso 1. En el percentil 80 podemos interpretar que el 80% de los encuestados prefiere el piso 1. Para el análisis de dispersión y tendencia central, se obtiene una media de 1,87, ubicándola en la alternativa 2, además de una varianza poblacional de 1,6 y una varianza muestral de 0,02. Al tener una media de 1,87, podemos interpretar que el promedio de los encuestados consideran que el primer piso es el más beneficioso. Además, con la varianza poblacional de 1,6 indica cierta dispersión en las respuestas de la población general en cuanto a percepción del piso, aunque existe cierta tendencia hacia los primeros pisos. Pregunta 6. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta debido a la ubicación de su local? Continuando con el mismo método, ubicamos el percentil 60, ubicado en la alternativa 2. El 60% de los encuestados creen que el mayor desafío debido a su ubicación es invertir en marketing. En las medidas de dispersión y tendencia central obtuvimos como resultado una media de 2,62, ubicándola en el puesto número 3. También una varianza poblacional de 2,1 y una varianza muestral de 0,03. La media de 2,62
indica que en promedio los encuestados perciben que controlar el flujo de clientes es el mayor desafío que enfrentan debido a la ubicación de su local. Tras esto, la varianza poblacional de 2.1 nos indica una cierta variabilidad en las respuestas debido a los encuestados siendo las mayores facilitar el acceso a los clientes y controlar el flujo de los clientes. Pregunta 7. ¿Ha realizado algún cambio de estrategia de ventas en el último año debido a la ubicación de su local? En el caso de esta pregunta, ya que las alternativas son sí y no, las cuantificamos como 1 en sí y 2 en no. Para el análisis, ubicamos el percentil 70 ubicándolo en la alternativa número 2. Con el percentil 70 podemos interpretar que el 70% de las respuestas se concentran en que no ha realizado algún cambio de estrategia en los últimos años debido a su ubicación. En el siguiente análisis, ubicamos la media de 1,53 en la alternativa número 2 y una varianza poblacional de 0,2 y una muestral de 0,02. La media de 1.53 indica que en promedio las respuestas están más cercanas del no que del sí. La varianza poblacional de 0,2 indica una cierta variabilidad en las respuestas de la población general en cuanto a la realización de cambios de estrategia de ventas debido a la ubicación del local. A continuación, las preguntas 8, 9 y 10 son regidas por la escala de Likert. Cada variable debe ser valorada de 1 a 5 a través de la escala de Likert. 1 es la valoración totalmente en desacuerdo, 2 es una valoración en desacuerdo, 3 es una ni de acuerdo ni desacuerdo, 4 es una valoración de acuerdo y 5 es la valoración de totalmente de acuerdo. Pregunta número 8. ¿Está conforme con la ubicación de su local? Utilizando el mismo método para cuantificar, realizamos el análisis ubicando el percentil 60 en la alternativa número 3. En el percentil 60 podemos interpretar que el 60% de los encuestados tiende a estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la conformidad de la ubicación de su local. La media la ubicamos en la alternativa número 4 con una varianza de 1,3 y una muestral de 0,04. Con una media de 3.72 se puede establecer que en promedio los encuestados están más inclinados hacia una valoración de acuerdo. Con una varianza de 1.3 se observa que hay una gran variabilidad en las respuestas de la población completa sobre la conformidad con la ubicación del local. Esto sugiere que algunas personas podrían estar muy en desacuerdo o muy de acuerdo con su ubicación, mientras que otras podrían estar más neutras. Pregunta 9. ¿Considera que estar en un piso superior disminuye las ventas? En base a esta pregunta, ubicamos el percentil 80, ubicándolo en la alternativa número 4. La media de 3,98 indica que en promedio los encuestados tienen una percepción cercana al punto de acuerdo en la escala de Likert. En este análisis podemos encontrar una media de 3,98 ubicada en el puesto número 4, con una varianza de 1.7 y 0.04. El percentil 80 se dice o se infiere que el 80% de los entrevistados está de acuerdo con que estar en un piso superior del strip center disminuye las ventas. Pregunta número 10. ¿Considera que estar en un piso inferior del strip center aumenta las ventas? Con un percentil 70 podemos interpretar que el 70% está totalmente de acuerdo que ubicarse en un piso inferior aumenta las ventas. Ubicamos la media en la alternativa número 4. La media de 4.43 nos indica una fuerte tendencia de que estar en un piso inferior del strip center puede aumentar las ventas. La varianza de 0.8 indica la variabilidad de las respuestas en todos los locatarios encuestados.
Pregunta número 11. ¿Qué tipo de tiendas o negocios son vecinos directos de su local? En base a esta pregunta, ubicamos el percentil 20 y el percentil 70, ubicando el percentil 20 en el puesto número 1 y el percentil 70 en el puesto número 4. Percentil 20 y percentil 70. El 20% de los locales corresponden a tiendas de joyería y accesorios y por otro lado, el 70% de las tiendas corresponden a tiendas de electrónica y tecnología. En el caso de esta pregunta, la muestra era de 200, ya que la respuesta tenía dos alternativas. Por lo tanto, la media de 5.01 la ubicamos en el puesto número 2. Además, este análisis arrojó una variación poblacional de 15.0 y una varianza muestral de 0.05. La media de 5.01 indica que, en promedio, los encuestados reportan que los vecinos directos de su local pertenecen principalmente al tipo de tiendas de electrónicas y servicios de belleza y cuidado personal. También la varianza poblacional de 15,0 indica que hay una dispersión considerable en la respuesta de la población general en cuanto al tipo de tiendas que son vecinos directos. Esto podría reflejar una diversidad en los tipos de negocios o tiendas en diferentes ubicaciones del strip center. Hola profesor, ¿cómo está? Habla José Luis Espinosa. Yo voy a explicar lo que es el coeficiente de correlación. Tenemos dos partes, que es tres variables combinadas y una dependiente, que tenemos ventas con precio de arriendo y tenemos otra con ventas y número de piso. En ventas con el precio de arriendo podemos ver un coeficiente de correlación de 0.966, lo que indica que hay una correlación fuerte entre las ventas y el precio del arriendo. Como podemos observar en la nube de puntos, asciende proporcionalmente casi a la misma proporción de los puntos. Esto nos indica que a mayor arriendo, más ventas voy a obtener. En el coeficiente de determinación R2 tenemos un 0.934. Esto quiere decir que hay un 93.4% de eficiencia en la correlación de los datos. En la pendiente tenemos un 9.418, lo que quiere decir que esta es una pendiente ascendente. Lo que quiere decir que si ascienden los arriendos, ascienden las ventas. Esto también nos indica que la recta de regresión es totalmente proporcional con los datos. Podemos poner un ejemplo en el cual para un arriendo de 8 millones la predicción de ventas son 46.400.000 y fracción. En el coeficiente de correlación en las variables ventas con el número de piso tenemos un coeficiente de correlación de 0.97, lo que quiere decir que es bastante fuerte, pero es menos 0.97. Esto quiere decir que al ser menos, se acerca al menos 1. Esto quiere decir que a menor número de piso, mayores son las ventas, y así sucesivamente. El coeficiente de determinación R2 nos da un 0.943. Esto quiere decir que hay un 94.3% de efectividad en la correlación. En la pendiente nos da menos 9.418. Esto quiere decir que es una recta decreciente, ¿ya? Que eso quiere decir que los datos son inversos, así como lo muestra la nube de puntos, en lo cual va bajando. A mayor número de piso, menores ventas vamos a obtener. Esto también nos indica que la recta de regresión también tiene un alto grado de porcentaje de asertividad.
Y podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, para un local en el segundo piso, sus ventas serían mayores. En un local en el segundo piso, las ventas serían de 31.756.000 y fracción. 3 conclusiones de las preguntas cuantitativas. A. Basándonos en el análisis de las medidas estadísticas de los datos proporcionados, podemos concluir que los locales comerciales en el edificio están distribuidos de manera bastante equitativa en el primer piso y en el quinto piso. B. En conclusión, el precio promedio de los arriendos es aproximadamente 5.856.000. Además, el 40% de los precios de arriendo son iguales o menores a 5.520.000, indicando una tendencia hacia los precios más bajos y accesibles para la mayoría de los arrendatarios. C. La salud general del strip center parece buena, con una distribución de ventas balanceada y sin grandes disparidades. 3 conclusiones de las preguntas de alternativa. A. Tomando como referencia el análisis realizado, se determina que el beneficio mayor en base a la ubicación del piso por los locatarios es la alta visibilidad y facilitar el acceso para los clientes. B. Si bien para determinar el piso más beneficioso fue variado en cuanto a la respuesta por los locatarios, existe una tendencia hacia los primeros pisos. En cuanto a lo más beneficioso, se determina que el primer piso es el mejor para incrementar las ventas. C. En base al estudio estadístico realizado, se infiere que los problemas mayores que enfrentan los locatarios es respecto a la visibilidad y la accesibilidad respecto al ingreso de sus clientes. 2 conclusiones de las preguntas de ramificación. A. Al llevar a cabo este estudio, se logró inferir que gran parte de los locatarios realizaron cambios de estrategias en sus ventas. Esto se puede ocasionar debido a la ubicación del local, puesto que, como vimos anteriormente, existe una correlación e influencia entre los pisos del strip center y sus ingresos, por lo cual algunos locales se vieron forzados a cambiar sus estrategias. B. El estudio realizado hacia los locales comerciales se afirma que los pisos principales, debido a su ubicación, tienen mayores ingresos y satisfacción de parte de los mismos locatarios, quienes saben y tienen conocimiento sobre este beneficio acerca de los primeros pisos. 2 conclusiones de las preguntas de escala Likert. A. Tras haber realizado el análisis de la encuesta, se concluye que el primer piso para los locatarios es el mejor piso en cuanto a incrementar las ganancias y atraer clientes sin mucha dificultad debido a su ubicación. B. Al efectuar el estudio de las preguntas y respuestas dadas por los locales comerciales, se afirma que en los pisos principales, debido a su ubicación, tienen mayores ingresos y satisfacción de parte de los mismos locatarios, quienes saben y tienen conocimiento sobre este beneficio de los primeros pisos. Hola profesor, soy José Luis Espinosa y a continuación voy a hacer las conclusiones de la recta de regresión lineal. Bueno, en conclusión, en la relación a las ventas y el precio de arriendo podemos constatar, gracias a la nube de puntos y el coeficiente de correlación, que ambas son directamente proporcionales. Además, los altos coeficientes de determinación indican una alta eficiencia del modelo de regresión, aproximando casi con exactitud las ventas en relación al precio del arriendo. Estos pueden variar por algunas razones, como tipo de local o la temporada. En cuanto a las ventas y el número de pisos, podemos interpretar con la nube de puntos y el coeficiente de correlación que ambas son indirectamente proporcionales. Esto nos indica que a medida que el piso sube, las ventas bajan. Además, el coeficiente de determinación es fuerte, superando el 90% de exactitud en las ventas. Esto puede variar por algunos factores como el tipo de negocio, además de la infraestructura del strip center, como si cuenta con escaleras o ascensor, lo que facilitaría el acceso a los otros niveles. Conclusión del proyecto en general.
La correlación entre los pisos en un strip center y los ingresos de los locales es crucial para entender cómo la ubicación afecta en el rendimiento comercial. A través del análisis estadístico realizado, se puede observar y apreciar cómo factores no muchas veces internos, sino externos, influyen en los ingresos de una empresa. Esta correlación no solo permite identificar qué pisos pueden ser más beneficiosos en términos de atraer clientes y generar ventas, sino que también proporciona información valiosa para la planificación estratégica de ubicaciones dentro del centro comercial. Un análisis detallado de esta correlación puede ayudar a los propietarios de los locales a optimizar la distribución espacial dentro del strip center y maximizar el potencial de ventas basado en la posición física de cada local.